Una enfermera con un hijo enfermo y una deuda de $31,000 encontró de noche a un hombre golpeado. Al tratar sus heridas, vio algo que la dejó en estado de shock. Hola queridos amigos, nos alegra darles la bienvenida a nuestro canal. Escriban en comentarios desde qué ciudad nos están viendo. No olviden compartir sus impresiones, dejar un me gusta y comprobar si ya están suscritos a nuestro canal. Que disfruten del video. El autobús dio un tirón y frenó frente al semáforo. El sobresalto agitó a Katy Moreno, de 32 años, cuyos párpados pesaban tanto como el abrigo que llevaba colgado del brazo. Apretó los labios para contener el mareo y miró al conductor, temiendo que otra sacudida la hiciera llegar aún más tarde. Sabía de memoria la distancia entre esa última parada y la entrada gris del Hospital Central, pero cada mañana ese trayecto parecía alargarse, como si las calles se burlaran de su prisa. Se palpó el bolsillo de la chaqueta y notó de nuevo la carta de aviso de desalojo, $31,000 vencidos, firmas rojas, amenaza escrita con tinta que parecía sangre. Para los demás pasajeros era viernes, víspera de ocio, para ella, víspera de una guardia que nadie quería cubrir. Su madre, Dora, la había despedido con un gesto cansado desde el sofá, incapaz de acompañarla hasta la puerta por culpa de la artrosis y la tensión que subía cada noche. Mateo, su hijo de 10 años, dormía con fiebre, el pecho silbando. Katy no tuvo valor de encender la luz de la habitación, bastó el sonido áspero de su respiración para taladrarle la conciencia. El médico de barrio recomendó antibiótico importado, $120 la caja, fuera de su alcance. Bajó del autobús a las 8 en punto. La nieve se convertía en lodo y empapaba sus zapatillas baratas. Caminó entre charcos, evitó mirar los coches lujosos que ocupaban las plazas reservadas para ambulancias y entró corriendo por la puerta de personal. En el vestuario la esperaba el coro silencioso de colegas que fingían no darse cuenta de su retraso. Ella colocó su bolso en la taquilla y sacó el uniforme, una bata con bordes gastados por demasiados lavados. Mientras se la abrochaba entró Inés Rivas, jefa de enfermería, tacones impecables, bata nueva color marfil con iniciales bordadas en hilo dorado. Moreno, otra vez llegando a la hora exacta, dijo sin alzar demasiado la voz, porque el tono calculado dolía más que un grito. El turno empieza a las 8, no a la hora que su inspiración le dicte. Katy miró el reloj de pared. La manecilla todavía rozaba el 12. Estoy dentro del horario. 10 minutos antes es puntualidad, sobre la hora es falta de compromiso. Hoy habrá inspección interna. No me obligue a poner su nombre en el reporte. El golpe emocional la dejó sin aire, pero no contestó. Sabía que cualquier réplica alimentaría la furia de la jefa. Se lavó las manos en el fregadero, notó cómo el agua fría le mordía la piel y pensó que nada quemaba tanto como la vergüenza pública. Pasó la mañana firme en el puesto de triaje. Vacunó a 3 bebés que lloraron poco porque ella sabía distraerlos con chasquidos de lengua, canalizó 4 vías en ancianos frágiles, aguantó el sermón de un familiar que exigía un TAC inmediato para un dolor de muelas. Cada uno de esos actos la acercaba al límite de su energía, pero los realizaba con exactitud de relojero. En la pausa de 15 minutos, apoyada en la ventana del pasillo, llamó a casa. ¿Cómo respira?, preguntó a su madre. Sigue con pitidos, respondió Dora. Le puse el inhalador, pero no baja la fiebre. Que beba agua tibia con miel. Al salir paso por la farmacia, aunque tenga que fiarlo. La línea se cortó por falta de saldo. Katy pegó la frente al cristal helado, como si el frío pudiera apagar la culpa que ardía detrás de sus ojos. Llegó la noche, esa franja de tiempo en la que los pasillos del hospital se transformaban en escenario de tragedias demasiado humanas, broncas, choques, intoxicaciones. Los viernes eran una ruleta rusa. A las 21:30, la mitad de las camillas ya se hallaban ocupadas por víctimas de peleas. El olor a yodo, cerveza y miedo impregnaba el aire. A las 22:40, 2 camilleros irrumpieron empujando una camilla metálica cubierta con una manta militar. El cuerpo encima sangraba por la cabeza y el hombro. El uniforme de guardia urbana acompañaba a los camilleros. Sujeto hallado detrás del estadio, sin identificación, anunció uno de ellos. Otro sin techo borracho,
resopló el residente de urgencias, sin levantar la vista de la pantalla. Katy se acercó y retiró la manta. La herida cortante atravesaba la ceja izquierda, coágulos oscuros salpicaban una chaqueta de cuero costosa. Observó las manos del hombre, uñas limpias, piel cuidada, callos mínimos, nada que ver con alguien que durmiera al raso. Entre el puño ensangrentado y la muñeca descubrió un reloj automático de acero, marca suiza, demasiado caro para un vagabundo. Aseo y valoración neurológica, ordenó el residente, ya más interesado. Presión 110/60, pulsos débiles. Katy buscó tijeras, cortó la manga desgarrada y palpó las costillas, detectó un hundimiento sospechoso. Al registrar los bolsillos halló un objeto duro, una tarjeta de presentación plastificada, apenas manchada. Leyó la tipografía sobria, Gael Durán, CEO Urbanova Constructores. Sintió un chispazo instintivo. Sin pronunciar palabra, deslizó la tarjeta dentro del bolsillo interior de su bata. Mientras limpiaba la herida principal, Gael abrió los ojos apenas un segundo y murmuró: «No le perdono a mi padre, no debía ceder ese proyecto». El susurro se perdió en el zumbido de los monitores, pero Katy lo oyó con claridad y un sobresalto le recorrió el pecho. Terminó la sutura con pulso firme, aunque la mente giraba a toda velocidad. A medianoche los pasillos rebosaron de familiares alterados. Se necesitaban camas, transfusiones, suturas. Las luces LED parpadeaban por sobrecarga y la calefacción fallaba. Katy sentía como el cansancio tiraba de sus hombros, pero siguió corriendo de un box al otro. Cada minuto impulsaba la deuda de sueño hasta límites insalubres. A la 1:15, cuando creyó tener un respiro, Inés apareció con su expresión marmórea. «Moreno, necesito su firma en este reporte, hubo déficit de analgésicos en su turno anterior. Yo ajusté las dosis de acuerdo al protocolo. El inventario no miente. Si falta morfina, usted responderá». Antes de que pudiera defenderse, un golpe seco retumbó en la puerta principal, la cortina metálica del muelle de ambulancia se sacudía con el viento y alguien gritó pidiendo ayuda. Los camilleros entraron de nuevo, esta vez con un joven cubierto de sangre que discutía a gritos con los paramédicos. Inés se giró para ordenar refuerzos y Katy quedó libre de la acusación por unos segundos. No eran más que segundos, pero valían oro. Al volver al cubículo de Gael encontró al cirujano de guardia evaluando su pupila con linterna. «Posible conmoción», dijo él. 30 y tantos, buena forma física. ¿Encontraste identificación? Katy respiró hondo. «Nada relevante», contestó, consciente de que ocultar información violaba normas internas. El cirujano frunció el ceño. «Esta chaqueta cuesta lo que mi coche. Llama a la policía, seguro hay denuncia de desaparición». «Lo haré en cuanto coloque la vía central». Él asintió y se marchó. Katy sintió un aguijón de culpa, pero la intuición gritaba que no revelara todavía esa tarjeta. Algo en la historia de Gael olía a conspiración y prefería observar antes de delatar. A las 2, la cafetería del hospital cerró. Katy masticó un trozo de chocolate que llevaba en el bolsillo desde el turno pasado. El amargor se mezclaba con la acidez estomacal. Pensó en Mateo, imaginó su tos rompiendo la madrugada, y casi sintió que el corazón se le salía. No podía fallarle. Volvió junto a Gael justo cuando uno de los monitores se disparó. Él convulsionó levemente, la saturación cayó. Katy ajustó el oxígeno y sostuvo su cabeza para proteger la sutura. Gael abrió los ojos, negros, asustados. «Está a salvo», dijo ella con voz lenta. «Relájese, respire conmigo». «¿Dónde estoy?», balbuceó él. «Hospital Central». Lo encontraron herido. Gael tensó los músculos. «No recuerdo nada. Eso ocurre con las contusiones. Soy Katy, enfermera». Él cerró los párpados y murmuró: «¿Por qué me duele el costado? Puede haber una fisura en la costilla. Le harán radiografías. Intente descansar». Gael dejó escapar un suspiro. «Me atacaron, creo que sé quién. No piense ahora. Necesita estabilizarse».
Katy sintió una extraña compasión. No era compasión de profesional, algo en la voz de Gael la tocaba en lo más hondo, quizá la sombra de un niño que buscaba aprobación. Cuando el área volvió a llenarse de gritos, ella corrió a atender a un joven con un puñal en la pierna. Durante la maniobra, su teléfono vibró. Un mensaje: Mateo empeora. Su fiebre 40. Temblor. Mamá. Las letras bailaron ante sus ojos. Contuvo las ganas de derrumbarse. Al terminar la cura, pidió al residente 5 minutos para devolver la llamada. Buscó un rincón junto al almacén de sábanas. Mamá, explícame cuánto subió la fiebre. 40, hija. No baja. Tose como si se ahogara. Voy a salir cuando amanezca y llevarlo a urgencias pediátricas. El taxi cuesta mucho. Caminaré, no importa. Colgó y se dejó caer contra la pared. Su sueldo no alcanzaba ni para un Uber nocturno. Miró al techo amarillento. Por un instante pensó en vender su plasma en la clínica privada, pagaban $100 por extracción. Pero harían falta 30 donaciones para cubrir la deuda de alquiler. El cálculo era absurdo y cruel. Sintió pasos. Inés apareció de nuevo. ¿Escondiéndose para hablar por teléfono? Preguntó con voz de hielo. Mi hijo está enfermo, señorita Rivas. Solo quería asegurarme de que respira. El hospital no paga para que atienda asuntos particulares. Regrésese al puesto o quedará registrada como abandono de guardia. Katy agachó la mirada y regresó al cubículo. En su mente se formaba una palabra peligrosa: renunciar. Pero renunciar significaba calle, significaba que Mateo y su madre dormirían al raso. Tragó saliva y siguió pinchando venas con la precisión de siempre. A las 3:10, la saturación de Gael volvió a caer. El cirujano ordenó analgésicos y un TAC inmediato. Katy acompañó la camilla por el pasillo semioscuro. Durante el traslado, él la miró. ¿Por qué tiembla?, preguntó con voz casi ronca. Hace frío, mintió ella. No, sus manos tiemblan de preocupación. ¿Quién la hace sufrir? No hable. Conserve la fuerza. Gael apretó sus dedos. Sea mi ancla. No recuerdo todo, pero siento que puedo confiar en usted. Ella retiró la mano rápido. Esa cercanía le resultaba incómoda, pero algo en su pecho se deshizo. Como si unas palabras amables desmoronaran la coraza. En la sala de TAC, la luz verde parpadeaba. El técnico la saludó con un movimiento de cabeza. Mientras colocaban al paciente en la mesa deslizante, Gael soltó otro murmullo. No debí firmar, arañan la ciudad con rascacielos que se derrumbarán, papá lo sabe. Katy tragó saliva. Urbanova Constructores aparecía en carteles de lujo por toda la ciudad. Edificios que prometían vida premium, cuotas inalcanzables. La periodista local había denunciado irregularidades, vigas falsificadas, subcontratas sin licencia. Esa noticia se perdió entre titulares sobre fútbol y moda. Ahora, tumbado, el heredero de la empresa deliraba sobre rascacielos defectuosos. El técnico activó la máquina. El zumbido mecánico envolvió la sala. Katy cruzó los brazos y se preguntó cuántas vidas peligraban bajo esos edificios. Un escalofrío la recorrió. Recorrió sin nombrar la palabra prohibida. A las 4, la camilla volvió al cubículo. Gael, agotado, quedó dormido. El cirujano se acercó con las imágenes del TAC. 2 fracturas costales, neumotórax leve. Tendremos que drenar. Quédate, necesito manos firmes. Ella asintió. Durante la preparación del tubo torácico, pensó en Mateo otra vez, el mismo procedimiento le colocaron cuando nació prematuro. Recordó haberlo visto en incubadora, minúsculo, rodeado de cables. Ahora se repetía la escena pero con un extraño adulto. La vida era irónica. Mientras el cirujano insertaba el tubo, Gael despertó entre dolor. Dijo una palabra con rabia: corrupción. Katy le sujetó el hombro y le habló despacio, casi cantando, hasta que la analgesia hizo efecto. El corazón de ella retumbaba.
Avanzada la madrugada, los pasillos quedaron extrañamente silenciosos. El viento afuera golpeaba los ventanales, como un animal que suplica entrada. Katy se permitió sentarse 2 minutos en la mesa de enfermería. Cerró los ojos y visualizó a Mateo. Prometió mentalmente que conseguiría el antibiótico antes de que cayera la noche siguiente. No sabía cómo, pero lo haría. Algo insólito ocurrió a las 5 menos cuarto, entró una llamada al teléfono del mostrador. El operador dijo que respondía por cortesía a la línea privada del director. Katy atendió. La voz al otro lado era masculina, madura, firme. Soy Esteban Durán. Mi hijo está internado ahí. Lo buscaré al amanecer. La frase se clavó en su pecho. Confirmó que el desconocido no era cualquiera. La orden no sonaba a petición, sino a decreto. Su hijo está estable, señor, respondió con calma profesional. Prepárelo. Lo trasladaremos. La línea se cortó. Katy miró el auricular, espantada. Sabía que los grandes empresarios movían hilos empeñados en borrar escándalos. Si se llevaban a Gael a una clínica privada, nadie investigaría quién lo atacó ni qué sabía. Se inclinó sobre la camilla. Gael dormía, respiración irregular pero sostenida por el tubo. Ella deslizó la mano hasta su chaqueta, guardada en una bolsa. Verificó que la tarjeta de presentación siguiera allí. La dejó donde estaba y se obligó a pensar, denunciaría la agresión, implicaría a la policía para que quedara registro. Pero Inés podía sabotear cualquier llamado. Entonces surgió la chispa peligrosa, ella podía acudir directo al jefe de cirugía, un hombre recto. Sí, hablaría con él antes de que amaneciera. A las 5:30, Inés apareció con rostro pálido. Moreno, acaban de llamar del despacho del director general. Vendrá un familiar VIP. Vigile que no falte documentación ni objetos personales. Asegúrese de que el paciente esté presentable. Katy bloqueó el temblor de sus rodillas. Necesita reposo absoluto, el traslado sería imprudente. No está en posición de aconsejar multimillonarios. Limítese a obedecer. La jefa se marchó sin escuchar réplica. Katy respiró hondo, decidió actuar. Fue al despacho del cirujano, llamó con suavidad. Él la miró, agotado pero atento. Doctor León, van a llevarse al paciente desconocido. Es Gael Durán, hijo del magnate inmobiliario. Presenta neumotórax, drenaje recién instalado. Un traslado podría matarlo. El cirujano alzó las cejas. ¿Cómo sabe su identidad? Ella extrajo la tarjeta de su bolsillo. La hallé en su chaqueta, pero temí que la escondieran. Él tomó la tarjeta y suspiró. Hiciste bien. Llamaré al director médico. Esto es asunto delicado. Quédate con el paciente, no permitas que lo muevan. Katy volvió al cubículo. En la penumbra, la luz del monitor pintaba su rostro de azul. Se inclinó sobre Gael, que dormía bajo sedación. No sé quién intenta silenciarte, susurró, pero no lo permitiré. A las 6, el primer resplandor gris entró por las ventanas. El hospital parecía un gigante exhausto. Katy alzó la vista, la nieve seguía cayendo en silencio, como si quisiera cubrir todas las huellas de esa noche turbulenta. En ese instante Gael agitó la cabeza. Sus labios pronunciaron otra frase, más clara que antes. No firmaré esos pilares huecos, la ciudad se vendrá abajo. Katy sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. Comprendió que aquel hombre no era solo un ejecutivo herido, guardaba un secreto que podía derrumbar imperios y, quizás, salvar vidas. El reloj marcó las 6:15 cuando los pasos de varias personas resonaron en el pasillo. La tensión eléctrica del momento invadió el aire. Katy se giró hacia la puerta, lista para enfrentar lo que viniera. Lo primero que vio fue el reflejo de un traje oscuro y un abrigo de cachemira. Lo segundo, el brillo de unos zapatos sin una mancha de nieve. El hospital, por dentro, olía a cloro y adrenalina, aquel hombre traía consigo el olor del poder y el peligro. Katy aferró la barandilla de la camilla. El visitante se detuvo bajo el dintel,
su sombra recortada contra la luz mortecina del pasillo. «Soy Esteban Durán. ¿Quién está a cargo aquí?». No contestó de inmediato. Miró al hombre, luego a Gael, luego a la puerta entreabierta donde el cirujano León se acercaba con gesto firme. Y en ese cruce de miradas comprendió que la noche no había hecho más que empezar, aunque el sol ya insinuara su presencia. Supo, sin duda, que acababa de entrar en un juego peligroso, muy por encima de su rango, muy por encima de su deuda. Pero donde la vida de su hijo Mateo y la de ese empresario caído podían depender de las decisiones que ella tomara durante los próximos minutos. El aire en el cubículo parecía detenerse cuando Esteban Durán dio un paso al interior y la puerta quedó abierta como una herida luminosa en medio de la penumbra. Katy respiró hondo, aferrada a la barandilla de la camilla que sostenía a Gael, todavía bajo efectos de la sedación. El cirujano León llegó detrás con bata manchada de yodo y sangre, y detuvo al visitante con autoridad tranquila. Esteban clavó sus ojos grises primero en el tubo torácico que salía del costado de su hijo, luego en la cara de Katy, como si midiera el valor de cada persona que osaba interponerse en su camino. «El traslado queda aplazado», dictaminó León. «Si mueve a su hijo antes de 24 horas corre riesgo de colapso pulmonar». Esteban apretó los labios, pero no discutió. Sus manos enguantadas de cuero ajustaban un móvil de última generación, como si el aparato fuera gatillo de un arma. Katy percibió la tensión, aquel hombre no estaba acostumbrado a escuchar un no. Durante los minutos siguientes, las palabras flotaron en un silencio espeso lleno de cifras y poder. Esteban se marchó dejando un olor caro y la promesa velada de regresar con refuerzos legales. A las 7 en punto, la sustituta de Katy entró para el relevo. Katy actualizó el reporte y cruzó el pasillo hacia el vestuario con la cabeza llena de interrogantes. Cambió la bata por la chaqueta, sintiendo el sudor frío pegado a la piel, y bajó la escalera que desembocaba en la calle. El cielo gris anunciaba otro día de nieve. Tenía que llegar a casa lo antes posible. Mateo llevaba horas con fiebre alta y su madre seguramente no había dormido. Caminó hasta la parada del transporte público sin dinero para un taxi. Cada paso le recordaba lo que aguardaba en su apartamento: inhaladores vacíos, pastillas contadas, facturas con sellos rojos. Se subió al autobús casi vacío y se sentó junto a la ventana empañada. El conductor puso la radio, un comentarista hablaba del gran proyecto de viviendas de lujo que Urbanova Constructores levantaría en el extrarradio. Katy cerró los ojos y vio la mandíbula contracta de Esteban Durán. Al bajar en su barrio, la recibió un olor penetrante a carbón de las estufas viejas. Subió los escalones ruidosos hasta el tercer piso. La madre la esperaba con un abrigo sobre los hombros. 39,6, dijo, mostrando el termómetro. Mateo yacía en la sala envuelto en una manta que ya no olía a detergente, sino a sudor ácido. Sus pupilas se movían detrás de los párpados. Katy cambió la compresa de su frente, verificó la respiración, escuchó los silbidos. La tos venía en oleadas, seca como el crujido de hojas. «Necesita el antibiótico hoy», murmuró, consciente de que el sótano del edificio no contenía tesoro alguno que pudiera vender. A las 10 salió otra vez, aferrada al único recurso disponible, su dignidad. Entró en la farmacia de guardia. La empleada la conocía y deslizó los ojos hacia el cartel de «No fiamos». Katy preguntó el precio del frasco importado. $128. Se quedó de piedra y abandonó el local sin decir palabra. De regreso, la mente buscaba alternativas: cambiar el antibiótico por uno más barato, arriesgar la respuesta clínica, tal vez convencer a un vecino de prestarle dinero. El orgullo le gritaba que nadie debía saber cuán cerca estaban del abismo. Esa tarde, antes de volver al hospital para el turno adicional que Inés había impuesto, Katy sacó un cuaderno donde anotaba gastos. Rodeó en rojo los $1,000 pendientes de electricidad, los 200 de gas, los 120 de la medicina que aún no tenía. Con el pulgar arrugó la esquina de la nota de desahucio. En la misma página escribió 2 palabras: seguir de pie. Llegó a urgencias a las 19. Inés la recibió con un gesto gélido. Suplirá a Morales en la sala de traumatología. Y controle a Durán. La familia pidió informe de enfermería cada hora.
Katy asintió y cruzó el pasillo. Al entrar en el box principal encontró a Gael despierto. Los ojos oscuros se clavaron en los suyos con desconcierto. Intentó incorporarse y la aguja de la vía se tensó. «Descanse, lleva drenaje», advirtió ella, ajustando la almohada. «Ha sufrido un neumotórax». Gael frunció las cejas. ¿Quién soy?» «Gael Durán, según los documentos. Ha estado inconsciente varias horas». Él llevó la mano libre a la frente y tanteó los puntos de sutura. «No siento el costado», gimió. «Anestesia local. Se recuperará si coopera». La mirada de Gael se oscureció con sospecha. «¿Cooperar? ¿Con quién? ¿Me ha traído mi padre?» «Lo encontraron herido detrás del estadio», explicó ella. «Eso es todo lo que sé». Gael respiró con esfuerzo. «Necesito un espejo». Katy acercó el pequeño espejo de metal que guardaba para los pacientes. Gael observó la sombra morada que le cubría la mejilla y el vendaje en la cabeza. Un destello de terror pasó por sus pupilas. «¿Por qué no recuerdo?» «El cerebro se protege. Podría volver la memoria poco a poco». Él cerró el puño y el monitor del pulso marcó ascenso. «Detesto no poder mandar ni un mensaje». Katy percibió la fragilidad detrás de la ira y se sentó en la banqueta. «Soy Katy. Si necesita hablar, estoy aquí». Él la escrutó con desconfianza. «¿Por qué debería confiar, si no sé ni quién confisca mis llamadas?» «Porque soy la que lo salvó de morir desangrado», contestó sin temblar. «Puede gritarme, pero seguiré curando sus heridas». Gael la miró unos segundos, luego aflojó la mano. «¿Tengo familia?» Su padre vino al amanecer. Una sombra se dibujó en el rostro de Gael, como si la palabra padre fuera cuchilla. «¿Qué quiere?» «Trasladarlo a una clínica privada». «Entonces no estoy aquí por accidente», susurró. Fue un susurro férreo, lleno de intuición y miedo. Katy cambió la bolsa de suero para evitar responder. A las 3 de la madrugada, cuando el ajetreo se intensificó, se oyeron gritos fuera. Inés discutía con un celador porque la impresora se había quedado sin papel para los partes analíticos. Katy aprovechó el caos para entrar un segundo al almacén y usar un viejo móvil que guardaba sin tarjeta, conectó al wifi del hospital y llamó por internet a su madre. Mateo seguía con fiebre, respirando a trompicones. «No te angusties», dijo la madre, aunque la voz se quebraba. «Encontraremos otra solución». Tras colgar, Katy apoyó la frente en la pared. La placa ennegrecida del interruptor desprendía olor a plástico barato. Aquello era su vida, paredes manchadas, tubos fluorescentes que zumbaban como avisperos. En ese momento pensó en el reloj que Gael llevaba cuando llegó, el reloj de acero pulido. Quizá valiera el tratamiento de Mateo, quizá su venta pudiera comprar días de esperanza. Pero robar no era opción. Volvió al cubículo y se encontró a Gael sentado, presionando el drenaje con gesto preocupado. «¿Dónde está mi chaqueta?» «En depósito de objetos». «¿Por qué?» «Hay algo dentro que necesito», contestó, evitando su mirada. Katy notó la mano temblorosa con la que Gael tocó el vendaje. «Primero debe recuperarse. Esa chaqueta está llena de sangre». Gael susurró algo que ella no alcanzó a oír. Entonces bajó la mirada y vio la pulsera metálica de su reloj sobre la mesa auxiliar. Lo tomó, giró la corona y extendió la pieza hacia Katy. «Cójalo. Véndalo». Ella retrocedió. «No puedo aceptar». «Su hijo está enfermo», dijo él, con una seguridad que la desarmó. Lo oí cuando hablaba con su madre. Katy sintió un latigazo. No escuchaba. Gritaba de dolor y oí por casualidad, se excusó él. «Ese reloj vale 10 veces el tratamiento». «No soy caridad». «No es caridad si lo devuelvo cuando recupere mi cuenta bancaria», insistió Gael. «Ahora ni siquiera recuerdo el PIN». Katy respiró despacio. «No quiero deberle». «Ya me debe la vida», respondió, con leve sonrisa amarga. La frase quedó flotando. Ella cerró los dedos en torno al reloj.
El metal estaba tibio, casi humano. Recordó la tos de Mateo y por un momento todo orgullo se volvió ceniza. Lo guardaré, dijo con voz baja. No prometo venderlo. Gael asintió. Haré un trato. Si mañana sigo vivo y con memoria, me lo devuelve. Si necesito más tiempo, lo vende. Sus ojos no pedían, sugerían. Katy deslizó el reloj en el bolsillo interior de la bata y salió sin mirar atrás. Volvió al puesto de enfermería. El cirujano León firmaba unas pruebas. ¿Cómo está el caballero?, preguntó él. Doloroso, confundido. Confundido estará cuando descubra los titulares. Hoy mencionaron a su empresa en la radio, reajuste de costes y trazado de cimientos no autorizados. Katy frunció la frente. ¿Cimientos? Sí. Hay denuncias de estructuras huecas, cemento con arena de mala calidad, explicó el médico. Parece que Urbanova ahorró millones sacrificando seguridad. Ella sintió una corriente fría. Gael había murmurado algo sobre pilares huecos. En ese instante la alarma del monitor sonó, taquicardia. Corrieron al cubículo. Gael respiraba con dificultad, la mano en el pecho. El drenaje torácico funcionaba, pero el dolor superaba la analgesia. Katy administró opiáceos controlados y sostuvo su cabeza mientras el médico revisaba. Una gota de sudor rodó por la frente de Gael cuando sus párpados vibraron. Me recordaron, jadeó. Pilares huecos, los planos están en la tableta. Tranquilo, hable luego, ordenó León. Gael apretó los dientes. La gente vive en esos edificios, caerán, musitó. Yo me negué. El pulso descendió lentamente. Gael cayó en sopor. León encendió la linterna y verificó la pupila. Debe de dolerle el cráneo. Necesita MRI cuando se pueda. Katy asintió, pero su mente se dirigió a un punto fijo, los planos. ¿Y si esos documentos eran clave para evitar un desastre? ¿Dónde estaba la tableta? Tal vez en la chaqueta ensangrentada, en el mismo bolsillo que había guardado la tarjeta. El resto de la madrugada pasó sin más crisis. A las 7, los rayos tenues filtrados por las nubes iluminaron las baldosas manchadas. Katy salió de la sala, exhausta. En la entrada principal, el conserje preguntó si llevaba pertenencias del hospital, ella negó y avanzó hasta la calle. El reloj de Gael pesaba en su bata como una voz insistente. A las 9 llegó a casa. Su madre dormía sobre el sofá, Mateo en brazos. El termómetro marcó 39. Katy buscó el inhalador, contó las dosis, quedaban 2. Necesitaba el antibiótico de inmediato. Tomó el reloj, lo observó a la luz tenue. Era un modelo de edición limitada, cristal zafiro, esfera azul oscuro. En la tapa, una frase latina grabada, Tempus fugit. El tiempo huye. El crujido de papel la distrajo. Una carta sobresalía por debajo de la puerta. La recogió. No había remitente. Al abrirla, encontró la factura del alquiler sellada con estampilla de pagado. Los $31,000 estaban saldados. Sus dedos se helaron. Miró la fecha, el movimiento se había registrado aquella mañana. Sintió un temblor recorrerle la garganta. ¿Quién lo dejó?, preguntó a su madre cuando despertó. No vi a nadie, balbuceó ella. Solo escuché pasos. Katy imaginó la figura de Esteban Durán subiendo la escalera con el sobre. Se sentó en silencio, dejó que la realidad la golpeara como una ola helada. Significaba que alguien husmeaba su vida, calculaba sus carencias. Significaba que la deuda ya no era solo su carga, ahora llevaba el sello de una familia dispuesta a comprar su gratitud. Se levantó sin decir palabra, guardó el recibo en un sobre y besó a Mateo en la frente. Luego se dirigió al hospital con una decisión férrea. El frío cortaba las mejillas y la hoja de papel temblaba entre sus dedos. En el pasillo de administración, Esteban Durán hablaba con el director. Katy se acercó a paso rápido. El director, sorprendido, intentó mediar, pero ella levantó la voz lo suficiente para que resonara entre los azulejos.
No necesito limosna, dijo, extendiendo el sobre. Ese dinero debe regresar a su cuenta. Esteban la observó con calma que olía a prepotencia. No es limosna. Es reconocimiento. Mi familia compensa a quienes protegen a los nuestros. Mi trabajo ya tiene salario, replicó. Si quiere agradecer, done a la unidad de pediatría. El director carraspeó, incómodo. Esteban sonrió sin calidez. Está orgullosa. Es admirable, y poco práctico. Katy apretó el sobre entre los dedos. No se comprará mi silencio ni mi lealtad para su beneficio. Los ojos de Esteban se entornaron, pero no hubo respuesta violenta. Guardó las manos en los bolsillos del abrigo. Hablaremos después. Se giró y se marchó, dejando detrás el eco de sus zapatos brillantes. Katy sintió que los pasillos se inclinaban, mareada por la tensión. Apretó la frente contra el muro y respiró hasta sentarse la sangre. Minutos más tarde, Inés la citó en su despacho. Sobre el escritorio reposaba un documento oficial, petición de investigación por posible aceptación de dádivas de un paciente. Recibimos denuncia anónima, informó Inés. Dice que aceptó un pago personal de la familia Durán. Katy comprendió, Esteban no usaba puños, usaba filtraciones. No acepté nada. Intenté devolverlo. La comisión lo estudiará. De momento, queda bajo evaluación. Inés sonaba complacida. Katy salió con el estómago revuelto. Había caído en la tormenta silenciosa que acompañaba a las grandes fortunas. Volvió al cubículo de Gael. Él estaba despierto y su piel lucía un matiz más saludable. Al verla, alzó la cabeza. Se lo dije, vender el reloj. No se trata del reloj. Su padre liquidó mi alquiler. Gael arqueó las cejas. ¿Mi padre? Pagó mis deudas y luego filtró que acepté soborno. Gael cerró los ojos y murmuró una maldición. Hace años que compra voluntades con talones. Yo no firmé un contrato turbio y me mandó guardaespaldas como advertencia. Y todavía cree que puede controlar todo. Su empresa arriesga vidas, susurró ella. Cemento hueco en pilares. Gael abrió los ojos. ¿Lo sabe usted también? Lo sabía, por eso me partieron la cabeza. Katy sintió un escalofrío. Tengo que encontrar su dispositivo. Puede haber pruebas. La tableta está en la chaqueta. Si la llevamos a la policía, mi padre moverá cielo y tierra para destruirla. Necesito recuperarla primero. Ella lo miró. Eso es muy peligroso. Más peligroso es callar, respondió él. La respiración de Gael se volvió agitada al incorporarse. Katy lo obligó a quedarse mientras ajustaba la vía. Escuche, mi hijo se muere sin medicación. Y su padre me ha declarado guerra sucia. No puedo con todo. Gael tomó su mano. Le daré algo que valga más que dinero. La verdad. La verdad no compra antibióticos. Él sonrió, pero la sonrisa apenas llegó a los ojos. Confíe. Cuando los periodistas tengan pruebas, Urbanova se hundirá. Y las acciones de mi padre también. Trazaremos un acuerdo, usted me ayuda a salvar a miles de familias, yo me aseguro de que Mateo tenga tratamiento. Katy lo soltó. No negocie con mi hijo. No es negociación. Es destino. Nos cruzamos por algo. Los latidos de ella golpearon la sien. Con aturdimiento salió del box. Recorrió el pasillo hasta la zona de depósitos. El celador de guardia dormitaba. Ella desenrolló el registro de objetos, halló la chaqueta de cuero en la estantería 5. La extrajo y palpó el forro. Dentro se percibía un rectángulo metálico. La tableta estaba allí. Un pitido resonó cerca, alarma de puerta principal. Katy guardó la chaqueta bajo el brazo y avanzó a la sala de descanso vacía. Sacó la tableta. Encendida, pedía código. Probó con la fecha de nacimiento que figuraba en la ficha, aceptado. Se abrió una carpeta rotulada Proyecto Aurora. Al tocarla, aparecieron planos de vigas enumeradas y sellos de aprobación falsificados.
Se oyó un ruido en el pasillo, cerró la tableta y la deslizó en la taquilla personal. Sintió la electricidad de quien guarda dinamita. Ahora portaba algo que podía demoler un imperio. Regresó al cubículo, Gael dormía exhausto. Katy se apoyó en la pared. La nieve golpeaba los ventanales y la sensación de cerco se hacía más densa. En el bolsillo seguía el reloj, testigo mudo del pacto improvisado. Cuando el turno terminó, ella volvió a casa con un frasco del antibiótico que compró usando su última tarjeta de crédito rotativa. 2 plazos a interés demoledor, pero le darían 48 horas de paz. Mateo recibió la primera dosis entre quejidos, la fiebre descendió a 38. Katy se permitió llorar mientras sostenía su mano. A media tarde, otra carta apareció bajo la puerta, esta vez contenía un documento legal, citación para la comisión de disciplina. Ella sonrió sin alegría. Era el sello final de Esteban. Con dedos firmes, rasgó el papel en tiras y lo arrojó a la basura. Apretó el puño, no vendería su dignidad por ningún talón. Mientras preparaba sopa, la mente volvió al hospital, a la tableta encerrada en la taquilla. Se encontraba en medio de una tormenta que no había buscado. Y aunque el viento rugía, el instinto de cuidar la guiaba. Había salvado la vida de un desconocido, ahora ese desconocido ofrecía exposición que podía salvar a más personas, pero arrastrarla al vacío. Esa noche, al acunar a Mateo, pensó en la palabra dignidad. Dignidad era decir no a la limosna, sí a la verdad, aunque temblaran las piernas. Besó la frente sudorosa de su hijo y susurró, resistiremos. Al día siguiente, antes de salir hacia la guardia, revisó su teléfono. Un mensaje desconocido apareció, si hablas, pierdes todo. Firma ED. Sintió el pulso acelerarse, pero no respondió. Guardó el móvil en el bolso, tomó el reloj de Gael y lo colocó en la caja de medicinas, fuera cual fuera el destino, él decidiría. Cogió un cuaderno nuevo y escribió la lista de antibióticos, el horario de dosis y, al final, 5 palabras que ardían como brasas, que el miedo no mande. En el autobús rumbo al hospital, la voz del locutor de radio anunciaba que Urbanova Constructores celebraría una conferencia de prensa para disipar rumores infundados sobre la calidad de sus obras. Katy miró por la ventana, los edificios se alzaban como columnas de cartón en la neblina. Se preguntó cuánto tardaría la ciudad en descubrir que sus hogares eran castillos de naipes. Al llegar a urgencias, Inés la esperaba con gesto cortante. La comisión será mañana. Prepárese. Como usted diga, contestó, clavándole una mirada sin temblor. Entró al cubículo. Gael la esperaba despierto. Recuperé la chaqueta, susurró ella. Tenemos las pruebas. Él sonrió con gratitud sorprendentemente tierna. Entonces empieza la guerra. Katy exhaló despacio. No me gusta esa palabra. Prefiero llamarlo salto de fe. Gael asintió, apretó su mano. Saltemos. Ella sintió que, en medio de aquel hospital frío, se tejía una alianza nacida en la sangre, el miedo y la esperanza. El reloj de la pared marcó las 10. Afuera seguía nevando. Dentro, la tormenta apenas había comenzado y, sin saberlo, Katy se hallaba ya demasiado adentro para retroceder. Saltemos, dijo Gael, y la palabra quedó suspendida en el aire como una chispa que habría de encender todo lo que vino después. Katy bajó la mirada para comprobar la vía, más por disimular el temblor de sus manos que por necesidad. Al alzarla descubrió la expresión determinada en el rostro de él, mezcla de desafío y gratitud. Cada segundo que pasaba reforzaba la sensación de estar atada a un tren sin frenos, y aún así no retrocedió. El reloj de pared marcaba las 10:05 cuando una vibración recorrió los pasillos. No fueron pasos, fue una energía densa que presagiaba tormenta. La puerta del box se abrió sin que nadie tocara. Esteban Durán irrumpió flanqueado por 2 hombres corpulentos vestidos de traje oscuro. Traían maletines de aspecto clínico y una camilla plegable de traslado rápido. El cirujano León alcanzó a interponerse, pero Esteban habló primero. Necesito a mi hijo preparado en 10 minutos, dijo con voz templada en acero. Gael, pálido, se incorporó con esfuerzo, la mano sosteniendo el drenaje.
Padre, ni sueñes con sacarme de aquí, replicó, la firmeza oculta tras el dolor. Esteban dedicó medio segundo a su hijo y después miró a Katy como si fuera un obstáculo menor. Mi equipo se encargará, anuncios dentro de una hora, conviene que el CEO aparezca recuperado. Gael soltó una carcajada agria que le provocó tos. ¿Anuncios? La prensa está esperando verte como víctima, no como responsable, soltó con ironía. El médico León recalcó que el paciente no estaba en condiciones de viajar. Esteban alzó una ceja con suficiencia. Doctores privados lo estabilizarán mejor, insistió. Katy dio un paso adelante. Una ambulancia en ciudad con este clima y un neumotórax recién drenado es jugar a la ruleta rusa, afirmó. Los guardaespaldas tensaron los hombros, pero Esteban levantó la mano para silenciarlos. Señora Moreno, aprecio su dedicación, dijo con cortesía venenosa, mas la decisión no le concierne. Gael golpeó la barandilla. Basta. Tú me mandaste callar y casi me matan, gruñó. Crees que taparás la estructura hueca de Aurora enviándome a una suite con flores, pero no lo permitiré. El silencio quedó cargado. Katy sintió la sangre retumbarle en las sienes cuando el millonario giró la cabeza hacia ella, como si midiera su papel en esa rebelión. El cirujano León intervino de nuevo. Cualquier traslado contra indicación médica quedará denunciado. Esteban sonrió, sin perder la compostura. Usted es cirujano, yo constructor, ambos sabemos que toda obra tiene un precio. Luego sacó un sobresellado y lo dejó sobre la mesita de instrumental. Katy lo reconoció, el mismo tipo de sobre que liquidó su alquiler. León lo ignoró, Katy lo devolvió con un gesto de desprecio, y aquello marcó una grieta. Esteban se dio cuenta de que su dinero no surtía efecto y volvió su ira hacia su hijo. Todo lo que tienes lo hice yo, masculló, y tu obstinación pulverizará la empresa. Gael apretó los dientes. Prefiero perder los rascacielos antes que ver familias sepultadas, respondió. El guardaespaldas dio un paso, pero Katy lo detuvo con voz firme, si lo tocas, llamaré a la policía y diré que interrumpes un tratamiento crítico. Esteban exhaló hondo, ese suspiro de quien no acepta derrota en público. Se acercó 1 centímetro al rostro de Gael y murmuró algo inaudible. Luego se alejó y ordenó a los hombres que cerraran la camilla plegable. Nos veremos muy pronto, sentenció. Y desapareció tan rápido como había entrado, dejando un vacío de aire gélido. Katy se apoyó en la pared, necesitando anclar su pulso. Gael cerró los ojos, agotado, y la tensión se disolvió cuando el cirujano inyectó analgesia. Él tardó segundos en dormirse. Entonces León se volvió hacia Katy. Esto solo es el principio, advirtió. Ella asintió, consciente de que la guerra estaba declarada. Minutos después, cuando el pasillo recuperó su ritmo habitual de urgencias, apareció Inés Rivas con el semblante más afilado que de costumbre. Me han llamado de dirección, dijo sin preámbulo. Mañana a primera hora se revisará su conducta. Arrugó la nariz con desagrado hacia Gael. Existe sospecha de relación inapropiada entre usted y este paciente. Katy sintió el golpe, pero ya no la sorprendía. Vaya, replicó, ¿sospecha firmada por quién? Inés alzó la carpeta. Denuncia anónima. Y añadió en voz baja, aprenda a elegir con quién juega. Las horas posteriores se convirtieron en un campo minado. Inés cambió los turnos de Katy sin avisar, la hizo cubrir doble jornada y puso a circular el rumor de que cobraba favores fuera del horario. Algunos compañeros empezaron a mirarla con recelo, otros, más sensatos, le ofrecieron un café y un apretón de hombro. Ella respondía con sonrisas tensas y seguía trabajando. Esa madrugada, mientras ajustaba la bomba de perfusión de un paciente anciano, sintió un mareo. Llevaba 30 horas sin dormir. El amanecer de la comisión llegó nublado. Katy entró en la sala de juntas con bata impoluta, el cabello recogido y las ojeras disimuladas con un leve maquillaje prestado por la practicante más joven. Al otro lado de la mesa, 3 miembros del comité de ética revisaban carpetas. Inés estaba de pie junto a un proyector. Expuso diapositivas con supuestas irregularidades, fotos de Katy junto a Gael en la cama hospitalaria, sacadas desde el pasillo con teleobjetivo,
voces en off que sugerían confidencias nocturnas. Cuando terminó, sonrió satisfecha. Katy pidió la palabra, respiró y relató punto por punto la noche de ingreso, las maniobras realizadas, la intervención del cirujano y la visita coercitiva de Esteban. Uno de los miembros, la doctora Bernal, preguntó si existía prueba de que el empresario intentara sobornarla. Ella entregó el sobre intacto, aún con el sello. Al abrirlo, una avalancha de billetes salió a la mesa. Silencio absoluto. Inés palideció. La doctora Bernal la miró con severidad. ¿Sabía la jefa de enfermería de este intento de soborno? Inés balbuceó algo sobre desconocimiento. El segundo miembro, licenciado en Derecho, señaló las fotos. Esto no prueba relación sentimental, comentó, solo cuidados propios de enfermería. El tercer miembro, un veterano cirujano, se inclinó hacia Katy. ¿Desea añadir algo? Ella pensó en Mateo, en el antibiótico que no bastaba, en la tableta escondida. Sí, dijo, deseo añadir que mi paciente posee información que puede salvar vidas y que su padre pretende silenciarlo. Es mi deber protegerlo. La reunión se levantó sin sanción inmediata, estudiarían los hechos. Inés salió sin esperar el veredicto. En el pasillo empujó a Katy con el hombro. No sabes con quién te metes, murmuró. Katy la dejó ir, sin gastar fuerzas en responder. Quedaba mucho por delante. A mediodía, mientras colocaba vendas nuevas a Gael, este abrió los ojos y encontró el rostro cansado de Katy. ¿Cómo fue la comisión?, preguntó. Todavía deliberan, contestó ella. Él intentó bromear, pero el dolor le hizo morderse el labio. Katy palpó el pecho para comprobar el drenaje. Van a apretar hasta que confieses, dijo Gael, y no se refería a la infección de su pulmón. Ella suspiró. Confesar que existo. Gael sonrió con ironía, luego se tomó la cabeza con la mano libre. Mi padre no se detendrá, advirtió. Irá a por tu reputación, destruirá lo que ame. ¿Qué amas, Katy? Ella tardó en responder. A mi hijo. A mi madre. A la misma gente a la que cuido. Él asintió, como aceptando el peso de aquellas palabras. La noche cayó con Mateo empeorando. Desde la sala de estar, Dora llamó al hospital, su voz se rompía, la fiebre rosa 42, no puedo bajarla. Katy sintió un frío reptar por la nuca. Pidió permiso para ausentarse, pero Inés lo negó. Déjelo en manos de urgencias pediátricas, sentenció. Katy colgó, mordiéndose los labios para no gritar. Mientras limpiaba un bisturí, la línea interna sonó, la jefa de pediatría solicitaba su presencia urgente en la UCI infantil. Mateo había sido trasladado por una ambulancia comunitaria. El corazón se le paró y luego galopó. Dejó el instrumental, ignoró las protestas de Inés y corrió por los pasillos, su bata abriéndose como un ala rota. En la UCI vio a su hijo intubado, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo asistido. El médico explicó el diagnóstico cruel, bronquiectasias avanzadas, complicación rara que requería una resección pulmonar asistida por videocirugía y un protocolo experimental de fármacos inmunomoduladores. 2 millones de rublos, dijo, sin rodeos. Katy clavó la mirada en el monitor de saturación que marcaba 84%. La cabeza le zumbó, la cifra no era dinero, era una pared imposible. El médico añadió que cuanto más se retrasara, menos esperanza. Katy salió del box tambaleándose, sin sentir las piernas. Apoyó la frente en el cristal del pasillo, igual que aquel día con el termómetro pegado al corazón. Sacó el móvil, buscó el número de Gael y marcó. Tardó 2 tonos en responder. Su voz sonó ronca, adormilada. ¿Katy? Intentó hablar y solo salió un susurro, Mateo está muriendo. Un hilo de llanto atravesó la garganta. Al otro lado, silencio un segundo, luego la respuesta, voy para allá. Ahora. Colgó y sintió que al menos no caía sola. A los pocos minutos, escuchó revuelo en la puerta principal. Gael llegaba en silla de ruedas empujada por el cirujano León y seguido por una enfermera. Exigió ver al niño. León protestó, estaba recién drenado, podía colapsar.
Gael lo ignoró, se puso en pie, apoyado en la guarda, y avanzó arrastrando la pierna. Katy lo encontró en el vestíbulo. Ni hablar, le dijo, vuelves a la cama. Pero él la agarró de los hombros. No tengo tiempo, Mateo tampoco. He firmado un poder bancario, tu problema de dinero deja de existir. Ella negó, sollozando. No puedo aceptar. Gael la interrumpió, no compro tu dignidad, la respaldo. Llévame con él. Entraron juntos en la UCI. Gael se acercó a la cama infantil, inhalando aire con dolor. Miró el rostro febril de Mateo. Recordó sentirse niño, corriendo entre columnas de cemento en la obra de su padre. Tocó la sábana y murmuró, aguanta, campeón. Giró hacia la doctora de guardia. Procedan. Todo lo que pidan, lo cubro. La doctora confirmó la autorización electrónica. Katy se cubrió el rostro, lágrimas y alivio luchaban, chocando con el orgullo. Gael volvió a tambalearse, ella lo sostuvo y lo llevó de regreso a la silla. Ya en el pasillo, se apartaron de los curiosos. Katy lo abrazó sin pensar. Gracias, dijo apenas audible. Él apoyó la cabeza en su hombro. Esto no termina, avisó. Porque mi padre no permitirá esta operación si sabe que la financio contra su voluntad. Tenemos que ser más rápidos que él. Katy alzó la mirada y vio a Inés al fondo del corredor, observando la escena con ojos como cuchillas. Horas más tarde, mientras Gael recuperaba el aliento en su box, apareció un mensajero con un sobre lacrado dirigido a Katy. Dentro, la suspensión inmediata de empleo, firmada por la Dirección Provisional, a causa de conducta impropia, conflicto de intereses. Orden de desalojo del hospital en 30 minutos. Katy sintió que el suelo se deslizó bajo sus pies. Se presentó ante Inés con el sobre temblando. Ha perdido la cabeza, gritó. Inés sonrió con la victoria pintada en los labios. He protegido la reputación del centro, replicó. Usted es riesgo. Katy quiso golpear la mesa, pero se contuvo. No me marcharé, dijo, mi hijo está en la UCI de este hospital. Inés se encogió de hombros. Puede visitarlo, pero no trabajar aquí. Mañana se revisará su licencia. Katy salió a trompicones hacia el cubículo de Gael. Él entendió al verla, leyó la noticia en su rostro. Sin dudar, tomó su mano. Esto se ha convertido en guerra frontal. Vamos a exponerlos. Sacaré los planos hoy mismo. Katy le mostró la tableta escondida bajo su abrigo. Lo hará, pero desde la cama, ordenó, y conectó el dispositivo a la Wi-Fi interna. Gael se sentó, la herida supuraba en el vendaje, mas su mente parecía arder con energía nueva. Abrió la carpeta Aurora y seleccionó archivos encriptados. Necesito prensa independiente, afirmó. ¿Conoces a alguien? Ella pensó un instante. La periodista de investigación que firmó el artículo olvidado sobre hormigón falso, Lidia Alarcón. Trabaja desde la periferia, no la compran. Gael asintió. Llámala. Dile que tengo el detonador. Katy marcó, explicó con voz rápida. Lidia prometió llegar en 1 hora. Gael la alentó a descargar copias en la nube antes de que cortaran la red. Mientras transferían los datos, un corte de luz sacudió la sala, las luces titilaron y se apagaron 5 segundos. Se reiniciaron con zumbido. Demasiada coincidencia. Leon entró alarmado, sistema informático bajo ataque, grupos externos intentan apagar los servidores. Katy comprendió, Esteban había lanzado su ofensiva. En medio del caos, guardias de seguridad se acercaron con instrucciones de incautar todos los dispositivos electrónicos sospechosos. La enfermera joven alertó a Katy, y ella deslizó la tableta bajo la almohada de Gael. Cuando los guardias llegaron, él fingió dolor agudo, Katy gritó que la analgesia se había agotado. Aprovechó la distracción para pasar la tableta al bolsillo de la bata interna y luego a la maleta de fórmulas nutricias que una auxiliar colocaba en la estantería. Los guardias revolvieron la habitación y se fueron con las manos vacías. Gael sonrió entre jadeos. Te mueves rápido, dijo.
Tal vez demasiado tarde, respondió ella, porque el teléfono de pared sonó con tono urgente. Al descolgar, una voz metálica anunció: su hijo ha sufrido paro respiratorio, venga inmediatamente. Katy se echó a correr. Gael quiso levantarse, pero el cirujano lo frenó. Ella llegó a la UCI, el monitor de Mateo mostraba línea inestable. El equipo pediátrico realizaba maniobras. El tiempo se volvió líquido. Después de 90 segundos eternos, un pitido continuado anunció la vuelta de la actividad cardíaca. Mateo respiró con la máquina. El médico explicó que el pulmón derecho había colapsado, aceleraban la cirugía. Katy se puso gorro estéril y pidió permiso para quedarse. Los cirujanos aceptaron su ayuda en la preparación de campos. Mientras vestía la bata estéril, notó que su pulso se aquietaba. Tenía un propósito: ganar un minuto más para su hijo. La operación comenzó al caer la noche. Gael seguía en su box, atendido por León, quien mantenía vigilancia doble. En otro ala del hospital, Inés participaba en una videoconferencia con Esteban Durán y la dirección. Alegaba que la enfermera suspendida se había infiltrado en el quirófano sin autorización. Esteban exigía retirarla de inmediato. El director dudó, consciente de la capacidad de Katy en cirugía. Inés presionó con argumentos legales. Esteban ofreció una donación si la obedecían. El director cedió, ordenó a seguridad que retirara a la enfermera. Mientras los cirujanos estaban estirpando parte del lóbulo inferior de Mateo, 2 guardias irrumpieron. Katy sostuvo el retractor costal. El jefe de cirugía infantil gritó que nadie movía a su instrumentista en plena resección. Los guardias vacilaron. Lidia, la periodista, observaba desde la ventana con su acreditación de prensa y grabó todo. En la confusión, Katy terminó la sutura bronquial y se apartó para permitir el cierre. El jefe la bendijo con la mirada. Recién al salir del quirófano, temblorosa y cubierta de sudor, volvió a ver a Inés con el documento de suspensión. Esta vez Katy lo rompió en su cara. «Denúncieme por romper papel», dijo. La periodista tomó fotos. Inés retrocedió, consciente de la cámara. De madrugada Mateo dormía sedado en la UCI, la saturación en 92. La cirugía había sido exitosa. Katy salió, encontró a Gael empujado en silla por León, ambos iban rumbo al TAC de control. Gael extendió la mano sana y apretó la muñeca de Katy. «¿Vivo?», preguntó ella. Él respondió con ojos encendidos: «Vivo, y listo». Katy entregó la tableta a Lidia. «Aquí está la estructura hueca de Aurora y otras 80 obras», susurró. La periodista la guardó en su mochila. «Citaré fuentes anónimas», prometió. Gael le dio acceso a las claves. Todo se activó: servidores externos, correos cifrados. El reloj del pasillo marcaba las 4 cuando el mundo empezaba a inclinarse hacia la verdad. Esteban, enterado del paro de su nieto, apareció en la UCI. La doctora Bernal lo detuvo y le explicó que el niño vivía gracias a la cirugía inmediata. Fue la enfermera suspendida quien instrumentó, añadió con fría satisfacción. Esteban apretó los puños. No contestó, dio media vuelta y marchó a su coche. Dentro, marcó un número. Del otro lado, la voz de un socio: los medios alternativos estaban publicando planos filtrados. Era demasiado tarde. Al amanecer, Katy se sentó en una silla frente a la cama de Gael. Él dormía tranquilo. Ella sintió como la adrenalina la abandonaba, dejándola vacía. Miró sus manos temblar. Habían pasado 48 horas desde que la deuda gobernaba su vida, ahora la deuda era otra, la de mantenerse firme por los que confiaron en ella. El móvil vibró, mensaje de Lidia. Historia publicada. Cimientos huecos expuestos. Gobierno abre investigación urgente. Katy dejó caer la cabeza contra la pared, cerró los ojos y permitió una sonrisa diminuta. Era solo la primera batalla, lo sabía, porque Esteban todavía contaba con ejércitos de abogados. Y pese a todo, la noche había terminado con Mateo vivo y la verdad allí fuera. En el silencio previo al cambio de turno, escuchó pasos suaves. El cirujano infantil apareció para decirle que el pronóstico era reservado, pero favorable.
Ella le estrechó la mano y sintió las lágrimas que se negaba a soltar. Detrás de la puerta, Inés espiaba, derrotada pero no vencida. Planeaba su próximo movimiento, acusar al hospital de filtrar información confidencial. Esteban haría lo propio. Katy ignoraba esos entresijos políticos, porque a esas horas solo le importaba el sonido rítmico del respirador de Mateo y el latido firme del monitor de Gael. Todavía no había tregua, aunque en su pecho nacía una certeza nueva. El miedo, por fin, no mandaba. El silencio que seguía al tacto rítmico de los monitores duró apenas unos minutos. A las 6 en punto el pasillo se llenó de pasos apresurados. Gael llegaba empujado en silla, flanqueado esta vez por 2 jóvenes abogados con rostro de estudiantes y la determinación de mercenarios. Llevaban carpetas rotuladas en rojo y un maletín de conectores médicos. El cirujano León murmuró algo sobre reposo, aunque esa palabra resultaba extraña cuando la vida pendía de contratos y respiradores. Gael se detuvo ante la puerta de la UCI infantil y pidió ver al responsable de la unidad. Cuando la jefa pediátrica apareció, él habló sin rodeos. Dispongo de un helicóptero sanitario, un ECMO portátil y un cupo en la clínica Renacer. El traslado requiere autorización de la familia y firma de responsabilidad. La doctora lo evaluó de arriba a abajo, vio la palidez tras la cicatriz en la frente, pero sobre todo advirtió el fuego decidido de quien no acepta un no. La operación terminó hace pocas horas, recordó, el niño podría descompensarse en vuelo. Gael abrió el maletín, monitorización continua, anestesista a bordo, incubadora con presión positiva. He perdido casi todo menos el tiempo, y el tiempo se agota, concluyó. Katy, agotada y con la bata salpicada de sangre seca, salió de la sala de lavado, escuchó la conversación y sintió un nudo extraño, gratitud mezclada con pánico, porque poner a Mateo en un rotor era una apuesta. Ella lo miró, y él sostuvo su mirada sin pestañear. Confío en tu decisión, dijo él, pero recuerda que el riesgo de no hacerlo aumenta por hora. Katy entró a la UCI, se acercó a la cama de Mateo, pasó los dedos por el vendaje de la minúscula toracotomía. La saturación se mantenía, aunque cada inspiración parecía un esfuerzo titánico. Recordó las conferencias sobre ECMO neonatal, los casos exitosos y los que terminaron en listas de espera de trasplante. Pensó en su madre sentada en un sofá que ya olía a viejo, en los meses de trabajo aplazados, en los titulares que crecían fuera, columnas huecas, acusaciones cruzadas, un gigante inmobiliario a punto de derrumbarse. Puso la mano sobre el tórax del niño, sintió el latido bajo los cables. Después salió, se plantó ante Gael y la jefa pediátrica. Aceptamos, anunció, pero yo iré en el helicóptero. La doctora asentía antes de que Katy terminara la frase, era la única manera de convencer a la otra madre que lloraba en la sala contigua de que los recursos del hospital no se desviaban por capricho. Media hora más tarde, la azotea zumbaba con rotores. Gael, envuelto en una manta, se apoyaba en su bastón improvisado mientras veía a 2 sanitarios trasladar la camilla con Mateo dentro de la cápsula transparente. Katy ajustó los arneses, colocó una pequeña manta azul bajo los pies desnudos del niño y susurró palabras que sonaron a canciones antiguas. Antes de subir, Gael la tomó de la mano. No pido que confíes en mí por lo que soy hoy, pidió, sino por lo que quiero ser mañana. Ella presionó sus dedos, subió la escalerilla y el helicóptero despegó entre remolinos de nieve. El trayecto duró 45 minutos que parecieron 45 años. Katy monitorizó la presión, controló cada bip, combatió el temblor de sus manos con protocolos repetidos en su mente. Al aterrizar en el helipuerto de la clínica privada, personal con uniformes nuevos y rostros entrenados tomó el relevo. Katy firmó documentos, acompañó la cápsula hasta el quirófano de cuidados avanzados donde ya aguardaba un equipo de cirujanos torácicos. Un director de área le entregó un teléfono con línea directa al despacho de Gael. El señor Durán cubre todo, dijo, cualquier cosa que necesite. Ella dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó a observar la inducción anestésica. 10 segundos antes de intubar, el anestesista invitó a las mujeres a salir. Katy pidió quedarse de observadora. Se lo concedieron por cortesía, quizá por fama de heroína anónima en redes. Horas después, cuando el estadio respiratorio se estabilizó,
Katy se desplomó en una butaca del pasillo. Tenía todavía la mascarilla colgando cuando escuchó su nombre en una televisión encendida a bajo volumen. El noticiero local mostraba la portada digital de Lidia Alarcón, cimientos de cartón piedra, Urbanova en el ojo del huracán. Fotos de vigas huecas, gráficas de plusvalías y capturas de correos internos iluminaban la pantalla. Una reportera en Exteriores añadía que el Ministerio de Obras Públicas había abierto investigación y que la bolsa suspendía la cotización de la constructora. Katy tragó saliva al ver la imagen de Esteban escoltado por sus abogados entrando a un edificio gubernamental. El presentador concluyó que la empresa habló de un ataque infundado y que el CEO, convaleciente, no emitiría declaraciones. Gael seguía en un hospital público, pero su rostro ya era símbolo de disidencia. De vuelta al hospital central, la mañana se había convertido en ring de boxeo. La comisión disciplinaria reanudó su sesión con Inés Rivas al frente de un discurso que pretendía convertir a Katy en parásito moral. El salón estaba lleno, parte del personal asistía para ver a quien caía la guillotina. Inés habló con tono grave sobre la pureza del acto médico y denunció filtración de expedientes. Mostró impresiones de chats que supuestamente involucraban a Katy pidiendo dinero. En la fila de atrás, la periodista Lidia retransmitía en vivo para un canal digital. De repente, el cirujano León se levantó, pidió la palabra y proyectó una grabación, cámara de seguridad de farmacia, fecha de 4 meses atrás. En la imagen, Inés discutía con un proveedor privado y metía 3 cajas de opioides en un bolso personal. León presentó además testimonios de auxiliares sobre turnos manipulados y un audio donde Inés pedía un incentivo para adelantar intervenciones de pacientes con seguro premium. Murmullos tensionaron el aire. Inés intentó contraatacar diciendo que esos archivos eran editados. Entonces se abrieron las puertas. Esteban Durán, impecable en traje, avanzó entre sillas y soltó un portafolio sobre la mesa del comité. Dentro, registros bancarios y mensajes donde Inés exigía soborno para que Urbanova pudiera reservar quirófanos para visitas de prensa. Esteban habló en voz neutra: mis asesores detectaron irregularidades, decidí colaborar, dijo, y se apartó. Sabía que con la bolsa suspendida, su reputación empezaba a hundirse. Ofrecer la cabeza de Inés era maniobra de distracción, aunque también un acto de venganza por no haber logrado frenar a su hijo. El comité deliberó 10 minutos y leyó el veredicto: Inés quedaba degradada a enfermera de base con suspensión de salario hasta nueva evaluación. Un murmullo estalló, mezcla de alivio y temor. Inés salió tambaleante, azotó la puerta, su reinado de hielo se había derretido en público. Katy se enteró de la noticia mientras tomaba un café tibio que el residente de Renacer le ofrecía. La doctora pediátrica le entregó el parte, Mateo respondía bien al ECMO, la presión arterial era estable, los marcadores inflamatorios descendían. Sus lágrimas cayeron en el vaso de cartón, mezcladas con el amargor del café recalentado. Alguien llamó a su nombre, era Lidia, que había abandonado el tribunal al ver sellado el destino de Inés. Traía una bolsa con ropa limpia y un mensaje en su móvil. Gael pregunta si puede salir a las 5. Katy arqueó las cejas, Lidia rió, cita. Yo vigilo a Mateo, prometió. Faltaban 20 minutos para las 5 cuando Gael apareció en Renacer con abrigo largo y una leve cojera disimulada por plantillas ortopédicas. El seguridad de recepción protestó por la falta de alta médica, aunque se calló cuando Gael firmó un documento de exención y deslizó una tarjeta negra. Katy, que llevaba 2 días sin maquillaje y 3 sin dormir, sintió un estremecimiento. Gael la condujo a un coche modesto, un utilitario gris con calefacción apenas funcional. No voy a exhibirte en un deportivo, aclaró, estos días los paparazzi huelen sangre. Condujeron hacia los suburbios, desechando autopistas vigiladas. Llegaron a un barrio de casas de ladrillo con grafitis. El coche se detuvo frente a un local con letrero viejo, Café Alegría. Dentro, paredes revestidas de madera, manteles con cuadros y un aroma a pan dulce que rivalizaba con recuerdos de infancia. La camarera saludó a Gael con cariño. Desde los 8 años no venías, exclamó. Él sonrió y señaló la mesa de la esquina, donde el sol poniente entraba filtrado por un cristal bañado en polvo.
Pidieron chocolate caliente y un par de pastelitos de manzana. Gael se quitó el abrigo, dejando ver la venda en el costado. Katy le preguntó si dolía. Él confió en que las endorfinas del momento hacían su trabajo. Hablaron de Mateo, de su madre, de lo absurdo que resultaba que la palabra deuda pudiera derribar vidas. Katy confesó que el helicóptero le había partido el alma, porque no sabía si confiaba en la medicina privada o en los milagros. Gael dijo que la confianza era un puente, y los puentes se construyen con vigas fuertes, no con columnas vacías. Ella se rió, un chiste de ingeniero, pero le gustó. Él tomó aire y explicó por qué quiso ser arquitecto antes de heredar la cadena de hormigón. Soñaba con diseñar bibliotecas, no palacios de lujo. El padre lo empujó a rentabilizar. Cuando vio el primer balance, se asustó de lo fácil que era comprar voluntades. Sustituir vigas por promesas costó menos que convencer a un niño de leer. Así empezó la grieta. Katy, escuchando, entendió por primera vez que la rabia de Gael venía de traicionar su propio sueño. De pronto él guardó silencio y sacó un sobre pequeño de papel reciclado. Dentro había una fotografía gastada, un retrato de Gael niño sentado en esa misma mesa con una mujer de cabello castaño que sonreía a la cámara. Mi madre, dijo con voz suave, ella me traía aquí después del colegio. Murió antes de ver en qué me convertí. Volver hoy era cerrar un círculo. Katy sostuvo la foto, notó la ternura y la pena. He temido enamorarme de alguien de otro planeta, confesó. Gael preguntó qué planeta creía que era él. La Tierra, respondió ella, fértil y peligrosa a la vez. El río. Yo no vengo de otro mundo, aseguró, solo del mismo lugar donde tú salvas vidas y yo intento construirlas. El corazón de Katy latió con una fuerza que dolía. Pagaron y salieron al aire frío. Las farolas ya se encendían cuando regresaron al coche. Gael tomó un desvío y condujo hacia una ladera donde el viento silbaba entre antenas. Paró el motor, bajó y abrió la puerta del maletero. Sacó un ramo de flores silvestres, margaritas, manzanilla, unos tallos de lavanda marchita. Lo había comprado a una anciana en la puerta del café. Volvió hacia Katy y, sin avisar, se arrodilló en la tierra helada. El viento le agitaba el cabello mojado en sudor. Katy, dijo con voz firme, tú no me curaste el cuerpo, tú me devolviste el alma. Quiero que sea nuestra empresa levantar un hogar que no se derrumbe. ¿Te casarías conmigo? Ella sintió que el tiempo se suspendía. Miró el ramito sencillo, pensó en Mateo respirando en una burbuja de presión positiva, pensó en su madre que tal vez sonreía ante la televisión al ver la caída de Inés. Pensó también en Esteban, un hombre capaz de arrasar barrios para salvar su apellido. Y, con todo ese torbellino dentro, dijo sí, en un susurro que pareció un trueno en la noche quieta. Gael se levantó, abrazó a Katy, las flores se aplastaron entre ellos, soltaron aroma a campo. Mientras conducían de regreso a la clínica, el móvil de Gael vibró. Era un mensaje de su padre, te espero mañana a las 10, ven solo. Gael lo mostró a Katy, quien frunció el ceño. Él dijo que debía ir, ella respondió que no confiaba en trampas. Él la tranquilizó, la prensa ya huele sangre, Esteban no puede maniobrar igual. Al llegar, subieron a la UCI. Mateo dormía, la temperatura equilibrada, los pulmones oxigenados con el zumbido constante de la máquina. Katy acercó la silla, le pasó la mano por la mejilla. Gael se quedó a un paso, respetando el cuadro. Todo parece estable, comentó la pediatra que revisaba una gráfica. Buenas perspectivas. Katy cerró los ojos, agradeciendo por dentro. En el hospital central, Inés recogía sus objetos personales, nadie la acompañó. Cruzó pasillos donde llegó a reinar. Salió por la puerta de empleados y se perdió entre sombras, decidida a contactar a un blog sensacionalista para filtrar su propia versión, alegaría conspiración de feministas y traficantes de órganos. Mezclando verdades y mentiras. Su caída no sería silenciosa. Al amanecer, el despacho temporal de la dirección del hospital se reunió con el comité de ética. El cirujano León presentó un informe que exoneraba a Katy y la proponía para condecoración interna.
El director aceptó a regañadientes, la fama del centro colgaba de un hilo, convertir a la enfermera en símbolo de integridad era estrategia de imagen. Katy lo supo por una llamada de la doctora Bernal, se sintió feliz, aunque su prioridad seguía siendo Mateo. A las 9:50 del día siguiente, Gael entró solo al despacho de su padre en la torre corporativa. En la sala acristalada, Esteban observaba el skyline. Los titulares de pantalla gigante mostraban acciones a la baja y reporteros frente a sedes embargadas. Padre e hijo se miraron como dos generales exhaustos. Esteban habló primero: «Todavía puedes detener la avalancha». Gael replicó que el hormigón contaminado ya se había vertido, la avalancha llevaba años rodando. Esteban pidió negociar. Gael ofreció una sola condición: financiar a las familias afectadas y entregar las licencias falsas. El rostro del padre se contrajo, luego se relajó como una máscara que cede. «¿Te casas con la enfermera?», preguntó. Gael asintió. Esteban deslizó un dossier sobre la mesa, informes de detectives privados sobre la vida de Katy. «Ella no acepta sobornos», señaló, «y eso te arrastrará al fondo». Gael sonrió por primera vez desde que entró. «Prefiero el fondo con ella antes que el ático de cartón piedra», replicó. Esteban apretó los dedos. «Firma esto», dijo, «y compartiremos la culpa». Gael hojeó el documento: cesión de poder a un consejo gestor. Lo rompió. «Hoy las firmas huecas se acabaron», sentenció, y salió sin mirar atrás. Al mediodía regresó a Renacer. Katy lo esperaba en la cafetería con un delantal de voluntaria. Había pasado la mañana repartiendo zumos a los padres que vivían junto a las camas de sus hijos. Él la rodeó con los brazos. Ella se recostó, sintiendo que el corazón ya no cargaba plomo sino esperanza. No quiso preguntar cómo había ido la reunión, leería los resultados en los periódicos y en los ojos de Gael. Estos brillaban, bastaba. Mateo salió de ECMO la semana siguiente. Respiraba sin máquina, la voz ronca pidió agua, y cuando vio a Gael, extendió la mano para chocar los puños. Gael le mostró el dibujo de un puente que había hecho en la clínica de rehabilitación, un arco azul sobre un lago, con 3 figuritas sobre la calzada. Esa tarde Katy llevó a su madre para que viera al nieto. Dora abrazó a Gael y le pidió que cuidara de su hija mejor que cualquier medicina. Él prometió, con solemnidad rara en un hombre que recién aprendía a confiar. Esa misma noche, el director del Hospital Central organizó una rueda de prensa improvisada. Anunció la destitución oficial de Inés y la creación de un fondo de seguridad de pacientes patrocinado, curiosamente, por donaciones anónimas. Todos reconocieron la mano de Esteban intentando lavar su nombre. Katy asistió por petición de la Junta, se convirtió en el rostro de la reforma. Frente a los flashes, pensó en lo irónico que resultaba: ella solo quería cambiar vendajes y bajar fiebre, y ahora posaba como ejemplo de ética. Se sentía incómoda, aunque aceptó que las historias grandes a veces crecían sin pedir permiso. Al salir, encontró a Gael apoyado en el marco de la puerta. La nieve caía en copos suaves, bajo la luz del hospital brillaban como confeti. Él le ofreció el ramo marchito, ahora algo reseco pero con olor a campo. Ella lo guardó como se guarda un secreto. Juntos caminaron hacia las luces de la ciudad, sin saber cuántas columnas vacías seguían en pie, aunque seguros de que las que importaban, las que sustentan la vida, debían llenarse con amor y verdad. En la entrada principal se detuvieron, rodeados de periodistas que gritaban preguntas. Entonces, sin importar la multitud, él volvió a arrodillarse y repitió la propuesta, esta vez con micrófonos abiertos, para que nadie dudara de su decisión. Katy aceptó, y la ovación cubrió el zumbido de la nieve. Entre flashes, vio al director del hospital sonriendo forzado, vio a la doctora Bernal aplaudiendo con discreción, y también divisó a Esteban junto a su coche negro mirando la escena con expresión indescifrable. Derrotado quizá, preocupado sin duda. Nada de eso importó demasiado cuando Gael besó la mano de Katy y ella levantó el ramo marchito como si fuera la antorcha que ilumina un camino nuevo. La multitud aplaudió, los móviles grabaron la escena que esa misma noche daría la vuelta al país. Y así,
entre luces frías, olor a cloro hospitalario y promesas susurradas, ambos comprendieron que lo más caro no era el precio de la vida, sino la valentía de defenderla con cada latido. La nieve seguía cayendo cuando las cámaras bajaron y el murmullo de los periodistas se apagó poco a poco, pero Katy todavía sentía la vibración de los flashes dentro del pecho. Gael la sostuvo de la cintura, y el ramo de flores silvestres, aplastado entre sus manos, parecía un pequeño incendio amarillo contra la noche helada. Un policía de guardia les abrió paso hasta la entrada principal del hospital, detrás quedaban gritos de titulares y la figura lejana de Esteban Durán observando tras el parabrisas empañado de un sedán oscuro. Dentro, el olor a cloro recibió a la pareja como un recordatorio de donde se habían conocido. La doctora Bernal, siempre discreta, guiñó un ojo a Katy y alzó la carpeta que tenía bajo el brazo. Pasó algo curioso, les anunció. El comité acordó condecorar a la enfermera Moreno con la medalla de servicio humanitario. Katy dejó escapar una risa incrédula. Hace un mes me querían expulsar, comentó. La doctora respondió que la vida era un electrocardiograma, si la línea se mantiene recta, significa que todo terminó. Gael tomó nota de la broma médica y besó la mejilla de Katy, hasta que un auxiliar les recordó que Mateo esperaba en la zona pediátrica. El niño dormía con la mano sobre un oso de peluche nuevo. Sus pulmones trabajaban solos, apenas una cánula nasal de apoyo. Cuando despertó y vio a Gael asomado sobre la barandilla, buscó la mano de Katy y preguntó si el hombre que le había enseñado a dibujar puentes de colores se quedaría para siempre. Katy posó los dedos en su frente y respondió que sí, mientras Gael prometía que no volvería a irse. Mateo exigió pruebas, un anillo, dijo, porque así lo hacen los héroes de los videojuegos. Gael alzó una ceja y miró a Katy, que se encogió de hombros, cosas de niños. Esa misma noche él envió un mensaje cifrado a un joyero de barrio, no quería diamantes sino 2 alianzas de plata hechas a mano, con la inscripción Latir y Construir. Los días siguientes fueron torbellino de reuniones. La caída bursátil de Urbanova provocó pánico en el sector inmobiliario, algunos columnistas acusaban a Gael de traidor de su clase. Mientras miles de familias lo nombraban salvador porque los edificios inseguros se inspeccionaban por fin. Esteban se refugió en su residencia de las afueras, asistido por un pequeño ejército de asesores que intentaban negociar con los fiscales. Gael visitó a su padre 3 veces. La primera fue un cruce de reproches, la segunda, un mutuo silencio en la terraza, mirando un estanque helado, la tercera, un avance. Esteban entregó un sobre que contenía la constitución de un fondo benéfico, Cada vida vale oro, inspirado en la frase de Dora, la madre de Katy, a la que había escuchado en la televisión. El fondo se financiaría con la venta de la colección personal de arte del empresario y serviría para becar a sanitarios que cursaran especialidades poco rentables. Gael llevó el documento a Katy, que lo leyó varias veces antes de aceptar que aquello no era soborno sino un acto de expiación tardío. Mientras tanto, la exjefa Inés Rivas descubría lo que significaba trabajar en la base de la pirámide. La asignaron a cambiar sábanas de madrugada y a recoger bioresiduos. Sus manos siempre perfectas presentaban grietas que ardían con el alcohol. Una tarde coincidió con Katy en el ascensor. Inés sostenía un cubo de instrumental sucio, Katy llevaba una caja de juguetes donados para la sala de rehabilitación. La exjefa evitó su mirada, pero justo antes de que la puerta se abriera se atrevió a hablar. «Puedo odiarte», dijo con voz ronca, «o agradecerte la lección. Todavía no decido». Katy respondió que el odio pesa más que cualquier cubo. Inés bajó la vista, «Lo comprobaré», murmuró, y desapareció por el pasillo. La primavera llegó antes de lo previsto, y con ella la decisión de celebrar la boda en el patio interior del hospital, donde 2 manzanos sobrevivían a la polución desde tiempos imperiales. El director aceptó la petición porque las cámaras ya no apuntaban al escándalo inmobiliario, y la gente necesitaba una historia luminosa. La mañana de la ceremonia el cielo estaba claro, y los pétalos blancos que cubrían las mesas se mezclaban con restos de nieve. Los pacientes que podían caminar se asomaban a las ventanas, otros, en camillas, imitaban aplausos chocando las sábanas con los dedos. Las enfermeras adornaron goteros con cintas verdes, y los celadores trajeron un altavoz prestado para la música.
Katy apareció con un vestido marfil prestado por la hija del cirujano León, sencillo, mangas 3/4 y cintura entallada. Dora sostenía el ramo, orgullosa de pie, aunque su presión alta le aconsejara sentarse. Mateo llevaba un diminuto traje gris y las alianzas atadas a un cochecito de juguete que arrastraba por el pasillo mientras hacía rugir un motor imaginario. Gael esperaba bajo el manzano principal ataviado con un traje azul oscuro que parecía sobrio pero ocultaba un detalle: el forro interior llevaba las huellas de manos de niños estampadas en pintura textil, obra de los pequeños ingresados en la planta de oncología. El niño que encabezaba esa iniciativa, un pelirrojo de 7 años, presentó el regalo delante de todos, y Gael se agachó para abrazarlo, quebrando el protocolo y provocando risas. La ceremonia fue breve. El capellán del hospital se encargó de pronunciar pocas frases, habló de puentes y de vendajes, de edificios que protegen y de manos que consuelan. Cuando preguntó si había objeciones, nadie habló, salvo un grito lejano de alguien desde la puerta principal. 2 activistas sostenían pancartas acusando a Gael de desplazar familias cuando su empresa compraba terrenos. El jefe de seguridad se acercó, pero Katy hizo un gesto pidiendo que los dejaran. Caminó hacia ellos, todavía con el ramo, y les dijo que el primer proyecto del fondo Cada Vida Vale Oro sería rehabilitar 100 viviendas sociales usando los materiales devueltos por Urbanova. Les ofreció asistir a la primera subasta de arte para financiarlo. Los activistas no esperaban diálogo, bajaron las pancartas y se marcharon sin más. Cuando Katy regresó, la multitud aplaudía más fuerte que antes y el capellán reanudó la bendición. Al intercambiar anillos, Mateo se adelantó con su cochecito, el juguete se atascó en una raíz del manzano y casi volcó. Gael se agachó, rescató las alianzas, besó la frente del niño y le aseguró que en el próximo puente los carriles serían más lisos. Todos rieron. Las enfermeras lanzaron pétalos sobre la pareja mientras el jefe de rehabilitación improvisaba acordes en un viejo teclado. Inés, desde un ventanuco del segundo piso, asomó la cabeza, sus ojos brillaban de lágrimas. Nadie la vio salvo la doctora Bernal, quien levantó la mano en señal de paz. Inés la imitó antes de retirarse a su nuevo turno. La celebración continuó en el comedor de personal. No había manteles de lino ni vajilla de porcelana, sino bandejas de acero cubiertas de empanadillas y té caliente. El cirujano León pronunció un brindis que hizo llorar incluso al anestesista más cínico, dijo que la medicina puede cerrar fisuras en cuerpos, pero a veces necesita almas valientes para soldar las grietas en la sociedad. Esteban llegó con retraso. Pedía permiso cada paso, con la humildad torpe de quien no está habituado a pedirlo. Sostuvo un sobre dorado y lo tendió a Katy. Contiene la beca inaugural del fondo, anunció. Katy buscó señales de manipulación en su rostro, halló cansancio. Gael rodeó el hombro de su padre y lo presentó a su suegra. Dora lo saludó con la misma cortesía con que una madre campesina recibe al veterinario que salva a su única vaca. Esteban bajó la cabeza, quizá por primera vez. A media tarde, Katy y Gael se escaparon al terrado para respirar lejos del bullicio. Desde arriba, las ambulancias parecían juguetes. Ella se sentó en un alféizar y se quitó los zapatos, los dedos asomaron rojos. Gael se arrodilló para masajearlos. Un helicóptero pasó sobre sus cabezas, ya no traía miedo, sino la promesa de traslados que salvan. Katy confesó que sentía un nudo cada vez que recordaba la deuda que casi los echó de casa. Gael respondió que el nudo le recordaba amarres náuticos y que todo barco necesita uno para no perderse. Ella miró hacia abajo y vio a Inés en el patio, recogiendo platos vacíos. No era función de una enfermera base, pero lo hacía. Katy pensó que la redención a veces lava las manos a fuerza de jabón y grasa. Llegó el verano, y con él el traslado de la familia a un piso amplio frente al parque, adquirido a precio simbólico en subasta judicial. Los muebles eran antiguos, restaurados con caoba recuperada de una biblioteca demolida, regalo del equipo de carpinteros que Gael contrató para proyectos sociales. Mateo decoró su cuarto con planos que Gael le imprimió. Uno mostraba el puente de colores elevado sobre un río imaginario. Katy pidió a su madre que eligiera la habitación con más sol para sus plantas. Dora colocó un retrato del padre de Katy en la mesilla junto a la presión arterial digital,
desde ahí supervisaría que la felicidad no disparara el sistema cardíaco. Los días corrían con la armonía extraña de quien espera la siguiente tormenta. Una mañana, Katy encontró a Gael frente al ordenador revisando proyecciones financieras del fondo. Él le mostró una gráfica alarmante: los socios minoritarios de Urbanova exigían indemnización y parte de la colección de arte estaba retenida por pleitos. El fondo peligraba. Esteban, envejecido de pronto, viajó a Bruselas para buscar liquidez, dejando a Gael la tarea de lidiar con los acreedores. La tensión regresó como invitada no deseada. Katy recordó las palabras del cirujano León: sin altibajos no hay vida. Esa noche, Mateo preguntó si los puentes podían soportar huracanes. Katy reflexionó y respondió que sí, si se calculaban con margen. Gael abrazó al niño y prometió que el margen de su hogar era infinito. En otoño las hojas cubrieron el parque como alfombra ocre. Katy retomó turnos parciales en cirugía, ahora bajo la jefatura de la doctora Bernal. Cobraba más, pero descubrió que el nuevo salario crecía al mismo ritmo que la agenda de obligaciones de la fundación, donde ella actuaba como coordinadora sanitaria. Equilibraba bisturís y memorandos, cambiando taciturnos congreso por charlas en colegios sobre higiene respiratoria. Gael pasaba más horas en tribunales que en obras, el estrés le provocó un episodio de arritmia que alarmó a todos. Mateo dibujó un marcapasos con forma de coraza de caballero y se lo pegó al pecho con cinta adhesiva. Gael juró que no volvería a saltar una comida. Se acercaba la Navidad cuando Esteban llamó. Había cerrado un acuerdo con un grupo inversor para vender parte de sus acciones y sanear el fondo. No todo estaba perdido. Además, confesó con voz ronca, lo habían invitado a declarar en la Comisión de Seguridad Nacional y pensaba admitir responsabilidad en los permisos falsos. Gael escuchó y, al colgar, se dejó caer en el sofá. Katy lo abrazó. Ver al lobo convertirse en pastor les dejaba un sabor raro, mezcla de alivio y desconfianza. La Nochebuena llegó con promesas de tranquilidad. La casa olía a pavó, naranja y canela. Katy colgó luces recicladas alrededor de un cuadro con el puente infantil. Dora aderezaba un ponche sin alcohol, Mateo colocaba figuras de plastilina alrededor del Belén, y Gael, desde la cocina, batía una receta de turrón casero que alguna vez le enseñó su madre. Sonó el timbre, era Inés con un pastel de zanahoria y sus manos vendadas por eczemas. Venía para disculparse, dijo. Katy la hizo pasar. Gael le ofreció asiento, Dora sirvió ponche. Inés habló de su terapia de humildad, ya no dirigía, ahora escuchaba. Hasta aprendió a cantar villancicos en la planta de geriatría. Las palabras colgaron en la sala con aroma a reconciliación. Faltaban 15 minutos para las campanadas cuando el móvil de Katy vibró. La pantalla mostraba central de urgencias. Descolgó. Al otro lado, la voz desesperada de un residente, un adolescente con intoxicación por drogas de diseño, paro respiratorio inminente, equipo corto de personal por el festivo. Necesitamos una segunda mano experimentada en intubación complicada, suplicó. Katy miró a Gael, él entendió de inmediato. Ve, dijo con firmeza, es tu vocación. Nosotros te esperamos. Ella dudó, Mateo agarró su mano. Mamá, el chico necesita puente de aire también, razonó, usando palabras suyas. Dora sentía, lágrimas contenidas. Inés se ofreció a acompañar en el coche. Katy cogió su chaqueta, besó a cada uno y salió con Inés bajo la nevada suave. El hospital lucía silente, luces reducidas. Al entrar en urgencias, el residente le entregó un laringoscopio y describió la ingesta de pastillas adulteradas con pesticida. Katy se calzó guantes y escuchó el jadeo ausente del paciente. Se trataba de un chico de 16 años, piel gris, ojos vueltos. El acceso venoso era débil, Katy lo estabilizó con rapidez, guiada por un latido que ya conocía, el de no rendirse. Inés controló la ventilación, recitando los pasos en voz baja. Después de 7 minutos eternos, el monitor mostró ritmo sinusal. El residente exhaló y murmuró Feliz Navidad. Katy limpiaba la comisura del chico cuando la memoria de su propio miedo un año atrás la atravesó como relámpago. Terminó a las 11:30.
Inés se ofreció a entrar en la hoja de evolución para que ella se fuera cuanto antes. Katy la miró a los ojos. Confío, dijo. Salió de urgencias, el aire frío cortó sus mejillas, la ciudad estaba en silencio, aferrada a sus luces festivas. En el taxi que Gael había enviado, Katy acarició la bata manchada y pensó en los puentes que todavía faltaban por construir. Al llegar a casa, encontró las luces aún encendidas. Gael abrió la puerta en delantal, Dora tarareaba una melodía antigua y Mateo sostenía un trineo de cartón que había pintado para la ocasión. Katy entró y todos aplaudieron. Gael le sirvió una taza de chocolate caliente, ella bebió y dejó que el sabor la anclara al presente. Se sentaron alrededor de la mesa. Las campanas de la iglesia cercana sonaron, marcando la medianoche. Mientras chocaban las copas, Katy alzó la mirada a la ventana, los copos caían lentos, como pétalos blancos bajo un cielo sin nubes. Cerró los ojos un instante y vio aquel autobús frenando frente al semáforo, el tirón que cambió su ruta, la tarjeta dorada escondida, el reloj entregado, la fiebre de Mateo, la propuesta bajo la nieve y el manzano en flor. Abrió los ojos y sonrió. Hace un año no podía pagar la medicina de mi hijo, pensó mientras besaba la frente de Mateo. Hoy tengo una familia, una causa y una razón para seguir luchando. Porque a veces, el amor no llega en un regalo, llega en forma de persona que no te deja caer. La vida no siempre premia al que más tiene, pero siempre bendice al que nunca deja de ser humano. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.